Una niebla de incienso, aroma de resinas amargas, huele a bosques antiguos, al aire de otros tiempos. Suena una campana. Dentro del templo todo es oscuridad y silencio. ¿En qué siglo estamos? Es 10 de enero de 2025. En la calle aún suena el bullicio de la Navidad, pero aquí dentro comienza a sonar el órgano con los sones de la marcha Jesús de las Penas, la partitura de Antonio Panteón. Una pieza musical que se convierte en paisaje sonoro para un milagro. Porque esta música desvela el misterio sobrenatural, la contemplación de un prodigio, la imagen sagrada de Jesús de las Penas, su imposible equilibrio, la caída que no es caída, el gesto de volver la mirada, la mezcla compasiva entre el dolor y la dulzura, el dolor y la dulzura. Suena esa marcha fúnebre que Panteón escribe en un do menor para abrirnos a un paisaje de música sombría. Un paisaje sonoro en el que, sin embargo, se intuye un momento luminoso. Silencios de corchea que separan acordes. El fortísimo que se desvanece hasta dejarnos otra vez en la angustia. En este 10 de enero de 2025 reina la oscuridad dentro del templo de San Vicente, aunque los corazones estén iluminados. Acaba de sonar el último tañido de la campana cuando los hermanos de luz avanzan en la oscuridad de la iglesia. No hay duda de que estamos dentro de una escena de tiempos antiguos. Los hermanos acompañan al Señor bajo los arcos mudéjares, pasan cerca del tenebrario del oficio de difuntos y del crucero original que se encontraba en la plaza de Teresa Enríquez. Entonces surge entre el bosque de columnas blancas, flotando sobre una nube de incienso. Si está caído, ¿cómo es que parece que camina? Debe de ser un espejismo, un trampantojo fruto del exceso de tanta belleza, dolor y belleza. Estamos en el traslado de nuestro Padre Jesús de las Penas al altar del quinario. Afuera sigue corriendo la vida, aquí dentro reina el tiempo. Es la primera liturgia del año, el prólogo que anticipa la Cuaresma. Son las emocionantes vísperas. Muy buenas tardes. No quiero romper la magia que solo acaba de empezar en la voz de Eva Díaz Pérez,
periodista, escritora y yo diría que incluso cronista de Sevilla con la mirada del siglo XXI. No quiero romper estos primeros compases que han escuchado, interpretados por la joven Orquesta Filarmónica Campos Andaluces, exquisitamente dirigida por Pedro Gálvez. No quiero, pero debo hacerlo, para hacerles partícipe de la emoción, del entusiasmo, del mimo, del cariño con el que ha sido diseñado este acto que sirve para dar inicio a otros muchos y variados con los que la Hermandad de las Penas celebra el 150 aniversario de su fundación. No se entiende la Hermandad sin su barrio, el barrio de San Vicente. No se entiende la Hermandad sin su barrio, como digo, y lo sé porque soy vecina de este barrio. Sé que miembros o no de la Hermandad, cofrades o no, creyentes o no, cada lunes santo esperamos con orgullo ver la salida de nuestra Hermandad de las Penas, porque así la sentimos. Nuestra, muy nuestra. Y así lo entiende también la Hermandad, que hoy quiere hacer partícipe a todos los vecinos, a toda Sevilla, del inicio de estos actos de aniversario. Les voy a pedir, eso sí, que nos ayuden guardando los aplausos para el final, manteniendo así la magia, porque hemos escuchado el primer cuadro, pero que todavía quedan, para contar esta historia, 5 cuadros más y un epílogo. Y además van a estar arropados con la música de Grieg, de Bach, de Albéniz, de Ravel, de Turina y de Panteón. Y para empezar a recordar la historia de la Hermandad de las Penas y comenzar a escribir también su futuro, pues no podía ser en otro sitio más que en este Conservatorio Superior de Música de Sevilla, en este claustro del antiguo convento Casa Grande del Carmen, porque aquí comenzó todo. Guerra de la Independencia, año de 1810. En Sevilla corre un aire extraño, perturbador, una atmósfera de pesadilla. Vivimos en medio de una guerra, la Guerra de la Independencia. La ciudad ha sido tomada por el ejército francés. Sevilla queda convertida en extravagante capital napoleónica. Las tropas del mariscal Soult controlan la ciudad. En el Alcázar se guardan las obras incautadas a las órdenes religiosas por Bonaparte para enviarlas a Madrid, a un futuro museo napoleónico. Lienzos con arcángeles, mártires, vírgenes y crucificados expoliados de conventos, capillas y casas nobles. Sin embargo, donde estamos, las obras artísticas permanecen milagrosamente a salvo. O quizás es que los soldados no se han dado cuenta de su valor. Ya están hartos de ver tantos Cristos, Inmaculadas, santos y arcángeles. Quizás incluso están a punto de acabar con esas tallas que observan desde la penumbra de las capillas y altares. La soldadesca no soporta la mirada de esas imágenes que huelen a maderas preciosas, incienso y flores. Estamos en el convento del Carmen, en la casa grande de los carmelitas, el fabuloso cenobio que se fundó en el siglo XIV y que podríamos considerar como uno de los ejes místicos de la ciudad. Un lugar sagrado de devociones solariegas que guían desde hace siglos los frailes carmelitas en el corazón de la collación de San Vicente. En el convento del Carmen, este Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo en el que estamos, hay desde hace tiempo inmemorial una venerada imagen de Jesús. Es una talla a la que los frailes carmelitas tienen especial devoción, nuestro Padre Jesús de las Penas. Es un Cristo de mirada dulce y al mismo tiempo angustiada, una figura doliente, hermosamente doliente. Es un Cristo que cae bajo el peso de la cruz y que vuelve su mirada a las 3 Marías que lloran. Está colocado dentro de una hornacina y desde hace siglos inspira la devoción. Se encuentra en un lugar de tránsito del claustro principal. Todo el que pasa se para y se santigua, medita unos segundos en silencio y sigue su camino para ocuparse de otras tareas. Pero ahora, en este tiempo de guerra, la imagen de Jesús caído en tierra en la advocación de las penas está arrinconada, llena de polvo y olvido. Cuando el ejército francés entró en Sevilla, el convento del Carmen pasó a ser un cuartel. Los frailes lo abandonaron llevando algunos bienes a parroquias cercanas.
Por el convento corre un aire de guerra. Lo que antes fue el claustro de novicios es ahora una cuadra de la caballería. La sacristía alberga las cocinas y la capilla los dormitorios de la tropa. En el antiguo claustro de novicios es donde a veces los soldados se emborrachan con el licor de moda en la Sevilla napoleónica, el aguardiente de Rosolí. Borrachos de Rosolí miran de soslayo con ganas de atravesar con la bayoneta el alma de los patriotas. O quizás cualquier cosa que se ponga por delante, como esas imágenes que antes veneraban los monjes. ¿Qué más da que se destrocen esas tallas de guardarropía? ¿Qué importancia tienen estas estatuas de las que nadie se acuerda y que solo acumulan polvo y tristeza? Por ejemplo, ese Cristo que está caído en un extraño equilibrio y que les enerva porque parece representar al vencido, a la víctima, al débil de todas las malditas guerras, la pura metáfora de la fragilidad. Pero el aguardiente de Rosolí hace su trabajo y los deja dormidos en un letargo apacible que les hace olvidar los horrores de esta y de todas las guerras. Pronto olvidan su necesidad de destrozar cosas y también su fiebre de iconoclastias. Pero no siempre es así. Las huellas de la soldadesca también quedan como una cicatriz en el conjunto conventual. Hace solo una semana los soldados arrancaron la solería genovesa de piedra azul y blanca de la iglesia del Carmen para evitar que rebalaran los caballos herrados. Y la capilla de la Soledad fue demolida para abrir espacio y que así pudieran penetrar carros y tropas. Todo es desolación. Nuestro Padre Jesús de las Penas parece observarlo todo con su estremecedor gesto de dolor y dulzura. ¿Qué imágenes se reflejarán en sus pupilas? En este mismo día de 1810, las tropas atraviesan la nave de la iglesia. Resuenan relinchos y cascos de caballos, despertando de su sueño a los muertos que descansan desde hace siglos bajo el suelo sagrado. Los soldados a caballo han entrado desde la calle Baños hasta el claustro sur, casi galopando por la iglesia. Las imágenes sagradas observan la escena con pavor. Parece como si por un momento nuestro Padre Jesús de las Penas hubiera dejado de caminar hacia el Calvario y observara la terrible escena, con un indescriptible gesto de dolor y dulzura, de compasión y de miedo.
Ahora caminamos por el siglo XVII, pero esta historia comienza mucho tiempo atrás, en un bosque, en un árbol que olía a resina y a sol, un árbol por el que subía lentamente la savia por un tronco que desprendía un intenso aroma justo al caer la tarde. El tronco de un cedro que resistía desde hacía más de 1000 años. El cedro, el árbol más citado en la Biblia. Un cedro al que se le extrajo el alma, la metáfora mística de la madera, porque alguien había oído lo que sonaba dentro. Quizás la voz de un ángel. Un árbol que un día del siglo XVII es escogido, cortado, acariciado y luego transportado en un carro hasta que llega a una ciudad bulliciosa y sorprendente. Una ciudad que huele a río y a la que llega todos los días al atardecer un tibio soplo de marea procedente del mar. Una ciudad llamada Sevilla. A esa ciudad llega el árbol que ya es alma de madera. Por las calles de Sevilla va pasando el carro que lleva ese objeto precioso. Suenan campanas y hay vocerío en los mercados. Acaba de llegar la flota de Indias a esta ciudad fabulosa, a cuyo puerto aún arriban galeras cargadas de plata, aunque ya estamos en los años finales del siglo XVII, el tiempo en el que Sevilla comienza a escribir su decadencia. Pero también son los años dorados del arte, el prodigio de la pintura y la escultura, el asombro de los poemas y de la música, el tiempo de la cultura en medio del desengaño barroco. La madera que ya alberga dentro el secreto de lo sagrado llega por fin al taller de un reputado artista, un escultor que logra convertir la madera en admirables tallas religiosas. Tiene un encargo difícil del convento del Carmen, una imagen de Jesús camino del Calvario, un nazareno en el momento de la caída, una imagen que ya se le ha aparecido en sueños y que no sabe cómo plasmar en la madera. En el obrador huele a maderas preciosas. En realidad huele intensamente a bosque. Es la madera de cedro que impregna todo con su aroma resinoso y místico. En el taller del maestro, los discípulos y aprendices han comenzado casi al alba y continúan cuando la oscuridad obliga a trabajar con candiles. El obrador está lleno de maderas, barro, herramientas de corte y desbaste, gubias, cinceles, mazos, buriles, estecas y espátulas para modelar la arcilla, vaciados en yeso, moldes en barro, pinturas para las policromías y ojos de cristal que miran lo insondable como si ya estuvieran pulidas para conectar el mundo terrenal del devoto con el cielo. Unos oficiales se ocupan de tallar un busto relicario, otro modela en arcilla un axeomo, mientras un par de aprendices trabaja en la encarnadura del rostro de un ángel. En este taller siempre parece que volaran ángeles. Cuidado, caen ángeles, se podría leer en la entrada. En un rincón el maestro observa con detalle la tarea de su más aventajado discípulo al pulir una mano, la mano de esa imagen de Jesús que le obsesiona. Una mano en la que parece correr la sangre, como si dentro de la madera palpitara la vida. El maestro cierra los ojos intentando rescatar el recuerdo de esa imagen con la que ha soñado varias veces. Una imagen que debe mostrar la dulzura imposible de los mártires que sufren y la exquisita elegancia de quien está a punto de ascender a los cielos. Y todo en una talla destinada a un retablo, un Jesús que cae a tierra por el peso de la cruz. El maestro y los oficiales del taller tienen delante varios grabados y estampas impresas procedentes de Flandes. Son los dibujos de grandes maestros que servían de inspiración cuando había que realizar un encargo difícil. Muchos llamaban a esta práctica hurto de pintores, porque se copiaban temas e iconografías, pero era una costumbre propia del oficio y natural entre los artistas. Entre las estampas ha llegado una especial. Se trata de un dibujo de Rafael Sanzio, en el que aparece Jesús en su caída al camino del Calvario. Es una imagen famosa que el maestro italiano pintó para el convento de Santa María della Spasimo, Nuestra Señora de las Angustias, de Palermo, en Sicilia.
Ese cuadro que la posteridad llamará el prodigioso pasmo de Sicilia. Hay un ruido ensordecedor en el obrador. Suenan los martillazos y el crujido y astillado de la madera con el juego de las gubias. Nada de esto perturba al maestro porque ha vuelto a soñar con la imagen de ese Jesús cayendo en tierra. Un Cristo que cae, pero que no cae porque queda en un equilibrio imposible. ¿Cómo podrá representar ese momento? ¿Cómo dejar suspendida la talla de tal forma que el devoto descubra el milagro de ese instante? El maestro sí que ha percibido el aroma fabuloso de la madera elegida. No podría describirlo. Sabe que es madera de cedro, pero es al mismo tiempo diferente, como si por dentro se hubiera colado el soplo de algo divino. ¿O es que quizás el árbol que fue hubiera bebido una lluvia caída de un rompimiento de gloria, de indudables nubes celestiales? El encargo del convento del Carmen lo obsesiona. Sabe que los frailes carmelitas tienen gran devoción a esa escena de la historia de Jesús. No hay más que recordar la veneración que el fraile carmelita y gran poeta místico San Juan de la Cruz profesaba a ese instante del sufrimiento de Cristo. Y además, en el encargo se especifica que la talla se colocará en una hornacina, por lo que tendrá que concentrar toda la fuerza del momento sagrado en una postura compleja. La imagen solo se contemplará desde un lado y otra vez se debate en una confusión de ideas. ¿Cómo mostrar el rostro de Jesús? ¿Hacia dónde mirará? El maestro espera con emoción la noche para volver a soñar con la sagrada imagen. En el sueño, él se encuentra en un espacio oscuro. Alguien descorre una cortina y muestra una imagen de Jesús caído en tierra. El Cristo parece mirar desde un lugar insondable. El maestro se estremece porque ha descubierto un extraño y milagroso juego de miradas. Se da cuenta de que, aunque él cambie de posición, la mirada del Señor parece seguirlo de manera imposible. Entonces despierta y durante algún tiempo permanece en su memoria esa imagen de poética extrañeza. Esta noche vuelve a soñar con esa talla imposible, pero algo se incorpora a la escena. En medio de la oscuridad, Jesús se mueve, cae en tierra, aunque no cae del todo. Parece estar en un equilibrio imposible y de pronto la imagen muestra una angustiosa vuelta de la cabeza hacia la derecha, con una infinita mirada de tristeza y dulzura, de hermosa compasión. ¿Cómo se cincela a un Dios de la madera?
Todos los viernes del año tenía lugar un momento prodigioso, el devoto quinario a esa imagen doliente de nuestro Padre Jesús de las Penas. Ya había pasado la Guerra de la Independencia y el convento Casa Grande intentaba volver a la normalidad. Los frailes habían regresado tras la ocupación de las tropas napoleónicas y recuperaron el culto a aquella imagen milagrosa. Jesús de las Penas seguía conmoviendo y todos los viernes se hacía el silencio. Los frailes rezaban y meditaban, pues ese Jesús llevaba siempre a la introspección, a lo más secreto del alma. La vida y sus bullicios seguían afuera. Luego sonaba un estribillo de coplas. Dulce Jesús de las Penas, misericordia, piedad. Y así todos los viernes la letanía sagrada que inspiraba esa imagen. Oprimido de penas, ejemplo de sufrimiento, vestido de una púrpura muy vieja, rey de burlas, desnudo en una columna, diluvio de azotes, injuriado, pasión amarga y dolorosa, tormento y paciencia, espinas que se clavan lentas, muy lentamente, pero llegará de nuevo el desengaño del mundo. En 1835 se produce la desamortización impulsada por Mendizábal, la devolución al mercado libre de los bienes acumulados por la Iglesia. Y se plantea una máxima que se aplicaría en toda la ciudad. Faltan cuarteles y sobran conventos desamortizados. ¿Un cuartel? ¿Es que otra vez suena en este espacio sagrado el ruido de las armas? ¿Qué ocurrirá con esa divina imagen de Jesús de las Penas, esa talla que conmueve de dolor y belleza? ¿Qué destino tendrá ahora este mapa en la historia de la ciudad? En esta zona del barrio de San Vicente se encontraban las antiguas casas palacio de los abadíes de este reino taifa de Al-Ándalus. Aquí, donde ahora mismo pisamos, estaban las huertas de época andalusí. Corría el agua por las albercas, caían los atardeceres de hace siglos. En el subsuelo se han encontrado restos de cerámicas almohades, ollas, tinajas, cuencos, ataifores, lebrillos, anafes, el brocal de un pozo. Y así hasta el siglo XIV. El antiguo camino de las Huertas, que hoy es la calle Baños, será el lugar donde se levante el convento del Carmen en abril de 1358, en las casas principales que donó don Álvaro Suárez al Carmelo por petición de su señor, el rey don Pedro. Y porque le cumplía del alma cederlo como casa y morada a los hijos de la Virgen Santa María del Monte Carmelo. Así ocurrió también con doña Mencía Tello, que dona un solar para estos frailes carmelitas, para que allí reposen sus restos por los siglos de los siglos. San Vicente será un barrio nuevo en el que comienzan a levantarse torres y campanarios. Esta zona de Sevilla será barrio de artesanos, como los caldereros de San Lorenzo, la collación de San Vicente llena de menestrales y caballeros, y el barrio de Goles, con las viviendas de los pescadores junto a la muralla. Además de la topografía de oficios, algo determinará los perfiles del barrio: la religión, una voluntad de ser altar público, un inevitable destino de devocionarios. Surgirán vírgenes escondidas, sueños milagrosos, apariciones marianas que indican a los reyes dónde levantar los nuevos templos. Así lo escribió el cronista del siglo XVI, Ortiz de Zúñiga. Cavábase para abrir un cimiento del templo y a mediana profundidad se halló, junto a una campana, una imagen de Nuestra Señora de dura piedra, cuyo vestido semeja el hábito carmelita. En el siglo XV se van incorporando claustros. La construcción conventual está ya definida entre las actuales calle Baños, Goles, Pascual de Gallangos y el Callejón del Carmen. Se levantan las arcadas del claustro de novicios, el de profesos, la sacristía, la escalera principal. Y así hasta llegar al momento de la desamortización de 1835, en el que se crea un momento de incertidumbre, una niebla de lugares sonámbulos. Finalmente, parte del edificio conventual se va a destinar como cuartel. En el solar de la Capilla de la Soledad, que ya habían destruido los franceses, se instalarán las letrinas de la tropa y los oficiales. Triste destino el de los nuevos tiempos. Aún así,
continúa ese aire místico que impregna el lugar. Entre 1835 y 1874, la iglesia, el compás y la capilla de las 7 palabras seguirán abiertos al culto y a la vida cofrade, aunque en el resto del edificio se imponga el uso militar. Pero, ¿qué ha ocurrido mientras tanto con la divina imagen de Jesús de las Penas? Ha resistido al tiempo, a la desidia y al olvido. Los frailes siguen dedicados a su devoción y todos los viernes suena ese estribillo de las coplas a nuestro Padre Jesús de las Penas, dulce Jesús de las Penas, misericordia, piedad. El antiguo convento del Carmen cerrará en noviembre de 1868. Son tiempos de agitación, revolución y también iconoclastias. En 1870 Jesús de las Penas es trasladado a la iglesia de San Vicente. Allí se rinde culto a una imagen de una Virgen dolorosa desde el siglo XVIII. Una Virgen que pertenece a la estirpe de las vírgenes de rostros lívidos, piel blanquísima por las tinieblas del dolor, hondos puñales de sangre. Una dolorosa exquisita en la que triunfará la elegancia de lo antiguo, todo el recuerdo de la Sevilla del siglo XVIII y la blancura de un pañuelo de lágrimas en el que se sombrean los recuerdos del pasado. Comienza la historia de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores. Estamos en la Sevilla de 1875. Plata antigua y fría llega de San Vicente y la tarde se convierte definitivamente en un recuerdo del siglo XIX, un relicario de la Sevilla de los Montpensier. En este tiempo se dibuja definitivamente la ciudad romántica. Estamos en el último tercio del 800, el siglo con sus luces y sus sombras, guerras, revueltas, tímidas revoluciones industriales y las fiestas de la corte chica de los Montpensier, donde don Antonio de Orleans conspira entre los naranjales del Palacio de San Telmo contra el trono de su cuñada, Isabel II. Mientras se perfila claramente la Semana Santa que conocemos. Nacen cofradías nuevas, como esta de San Vicente, pero que parecen surgidas hace siglos. Vienen cargadas de memoria y señorío, porque aquí nada sucede, todo permanece. Es Domingo de Ramos de 1878. Estamos en la iglesia de San Vicente. Huele a sol macerado en vino, miel, azahar y canela. Es primavera, el tiempo de los prodigios. Es una jornada sin relojes, mapas ni calendarios. En las calles de la Collación de San Vicente se escapa un olor a aceite dulce que sale de las cocinas, a bodegones de vigilia. Huele a pan de ángeles y rosarios. Cae la tarde, como lo hacía desde hace siglos en el convento carmelita, dejando los últimos rayos de sol acariciando la hornacina en la que se veneraba a Jesús de las Penas. Y ahora mismo, en este atardecer de 1878, se produce el milagro. La escena provocará fascinación y sorpresa ante la gente. En realidad, esta caída de Jesús no aparece en los evangelios, solo en los evangelios apócrifos y también en la tradición. Es una escena intrigante, porque es como si los devotos se hubieran dado cuenta de que hacía falta un capítulo más del sufrimiento. Es una elipsis recuperada, un espacio en blanco que adquiere sentido narrativo en las estaciones del Vía Crucis, donde se cuenta lo que se ha velado, lo que se ha silenciado, lo que no se ha contado. Porque este Jesús nos muestra un momento necesario en la gran historia. Esa misma imagen está ahora a punto de salir en procesión por primera vez, inaugurando un rito de siglos, una fabulosa escena inmortal. Sin embargo, esta primera salida procesional no se hará desde la iglesia de San Vicente. No hay espacio en el templo porque también están establecidas las hermandades de las 7 palabras y la Sagrada Cena. La Cofradía de las Penas saldrá del templo de Dominicas de Santa María la Real. Los hermanos con túnica de ruán negro. Y en el libro de cuentas, la mínima historia de aquella primera salida penitencial. 13 reales para carbón y brasero de los incensarios, 30 reales para el carpintero que arregló el paso de la Virgen, 16 reales por llevar al Señor a la Real y volverlo a San Vicente. Ahí está la figura doliente de Jesús de las Penas, atravesando los siglos, llevando a la compasión, provocando el escalofrío.
Pasará la jornada de este domingo de Ramos en la Sevilla de los Montpensier y quedará en el aire un olor de flores nocturnas y frías. Ha comenzado a dibujarse el tratado de armonía y equilibrio más hermoso de la noche. La sobria negrura envuelve esta talla sobrenatural y portentosa en la que ya se dibuja la muerte, pero también se adivina la vida. Solo con contemplar este paso se entienden todos los tratados barrocos, el sentido del movimiento, las contrasombras, el dramatismo contenido, la escenografía teatral profundamente meditada. Cruje la madera, cruje el tiempo. El arte consiguió destilar una exquisita narración de la belleza. Se mezclan perfiles barrocos con álbumes románticos. A la hora en la que pasa Jesús de las Penas, hay una luz metafísica e imposible. Hay quien dice que ese domingo de Ramos de 1878, desde algunos balcones de San Vicente, comenzaron a asomarse ángeles.
Jueves 10 de abril de 1913. Ya habían pasado las veladuras del 19, acababa un siglo y comenzaba otro. En la iglesia de San Vicente no corren buenos tiempos. La cofradía de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores ha entrado en decadencia. Es un momento casi de vacío, de intermedio, de pausa extraña, un tiempo sonámbulo. Desde nuestro tranquilo presente sabemos que la historia continuará felizmente con la reorganización de la cofradía en 1923. Pero la primera década del siglo XX la hermandad sufre un desalentador camino del desierto. Las imágenes permanecen dentro de la iglesia de San Vicente, en el refugio de las penumbras sagradas. Ya no cae el sol de la tarde sobre las imágenes de Jesús de las Penas y la Virgen de los Dolores. Por eso hay una blancura extraña en las encarnaduras. Parece que la sangre se hubiera congelado en la carne de madera. Y así hasta que llega el 10 de abril de 1913. Fue un día de herrumbre, lluvia y tristeza. La iglesia de San Vicente está a oscuras, pero pronto ocurrirá algo. La noticia se anunciaba en la prensa de la época enmarcada como si fuera una esquela. En ella se podía leer que ese mismo día tendría lugar la inhumación de los hermanos Becker en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Los restos del poeta y del pintor regresaban a su ciudad natal tras décadas de descanso en el cementerio de la Sacramental de San Lorenzo en Madrid. Valeriano había muerto en septiembre de 1870 y Gustavo Adolfo en diciembre, solo 2 meses más tarde. Desde hacía años, personajes importantes de Sevilla habían luchado para que los Becker regresaran a su ciudad, como los hermanos Álvarez Quintero y José Gestoso. La inhumación tendría lugar a las 3 de la tarde del 10 de abril de 1913. Ese día de herrumbre, lluvia y penumbras, el día en el que los hermanos Becker regresaron a Sevilla, era jueves. Los féretros venían cargados de poesía, respeto y silencio. ¿Cómo fue ese día perdido en el tiempo? Según los partes meteorológicos históricos, cayó una gran tormenta sobre Sevilla. Los restos de los Becker habían llegado a la estación de Córdoba y desde allí serían trasladados en un catafalco rococó a la capilla de la universidad en la calle La Araña, donde se encontraba el Panteón de Sevillanos Ilustres, el lugar de reposo final. Pero era un día de herrumbre y lluvia, y el aguacero impidió que la procesión fúnebre llegara a su destino. Tuvo que guarecerse de la intensa lluvia, como ocurre tantas veces con las imágenes de nuestra Semana Santa. Se buscó un refugio en medio de la tormenta. Los Becker tuvieron que pasar la noche en la iglesia de San Vicente. Habría que imaginar esa noche velando los restos de los hermanos Becker en San Vicente. Una madrugada en medio de la penumbra sagrada, entre las imágenes de Jesús de las Penas y de la Virgen de los Dolores, rodeados de tallas sagradas, de ángeles que sobrevolaban los retablos junto a los altares de la devoción. El escenario sugiere una atmósfera de leyenda escrita por Gustavo Adolfo y dibujada por Valeriano. Por ejemplo, como ocurre en la leyenda La Ajorca de Oro, en la que un joven pasa la noche dentro de la Catedral de Toledo. Los Becker soñando leyendas de ultratumba dentro de la iglesia de San Vicente. ¿Quién sabe si sus espectros pasearían una última vez por su cercano barrio de San Lorenzo? ¿Qué sentirían al reencontrarse con la torre color canela de la plaza? Decía Gustavo Adolfo que cuando era pequeño y apagaba la luz del cuarto en las noches de luna, su hermano Valeriano dibujaba aquella claridad brumosa. ¿Qué ocurrió aquella noche legendaria? Tal vez sonaría en el aire de la iglesia el recuerdo de unos versos de Gustavo Adolfo. Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Los féretros de los Becker en una capilla. Al lado, la Virgen de los Dolores muestra la hondura inmensa de su puñal, el dolor por los artistas muertos. El pañuelo de lágrimas como si fuera una madre despidiendo a sus hijos muertos. Valeriano con 36 y Gustavo Adolfo con 34.
Los Becker, protegidos por Jesús de las Penas, esa sagrada figura doliente que lleva conmoviendo desde hace siglos. Y otra vez sonando en la noche los versos del poeta, como describiendo esa noche de leyenda, mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. ¿Quién sabe si el alma de Gustavo Adolfo rezaría a la sagrada imagen recordando sus versos? Al dar de las ánimas el toque postrero y el santo recinto quedóse desierto, la noche se entraba, el sol se había puesto. Perdido en las sombras, yo pensé un momento, Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Y una pregunta que el poeta haría a la imagen del Señor: ¿vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? Y entonces, como en una leyenda beckeriana, Jesús de las Penas giraría definitivamente el rostro para mirarlo y responder así al poeta sonámbulo en el tránsito de su muerte. Llegó el alba, se abrieron las puertas de la iglesia, salió en procesión el cortejo fúnebre hasta el panteón de sevillanos ilustres, y allí, en el silencio viscoso y frío del panteón donde descansan, los hermanos Becker siguen soñando como sonámbulos, caminando por una memoria de veletas y espadañas, de torres color canela, de esquinas de niebla, recordando aquella noche de herrumbre, lluvia y penumbras en la que descansaron mientras la Virgen de los Dolores lloraba por ellos y Jesús de las Penas los observaba desde el otro lado del mundo, con una mirada de dulzura y compasión que quizás respondía a la pregunta del poeta que se lamentaba de los solos que se quedan los muertos. ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo?
Lunes Santo, 14 de marzo de 1924. Atraviesa los cielos de Sevilla un cepelín que aporta una curiosa postal a la ciudad. El globo dirigible casi roza la veleta de la Giralda. El giraldillo se asombra ante la osadía de que el monstruo aéreo quiera robarle el protagonismo de las alturas sevillanas. La ciudad vivía entonces una época singular. Sevilla aún permanecía anclada en el siglo XIX y seguía reproduciendo el costumbrismo pintoresco que le había dado fama entre los viajeros románticos. Sin embargo, ya se podían percibir los primeros signos de modernidad. Los preparativos de la exposición iberoamericana que se inauguró en 1929 habían traído nuevos aires a una ciudad que continuaba viviendo de las glorias del pasado. Partían del campo de Tablada los primeros raíces de las nuevas epopeyas de la aviación. Tradición y modernidad se cruzaban en los cielos de Sevilla. Triunfaba el jazz y el charleston entre los jóvenes. Asombraban las luces del cinematógrafo. Sorprendían los versos surrealistas de los poetas jóvenes, como esos que la posteridad llamará de la generación del 27 y que están a punto de llegar a la ciudad en la que quedarán inmortalizados en una famosa fotografía. Pero aún estamos en enero de 1924. Acaban de aprobarse las reglas de la Hermandad de las Penas. Comienza a escribirse un tiempo nuevo. Todo está preparado para estrenar muchas cosas en esa primavera. Estrenar la historia, estrenar por fin el Lunes Santo, la jornada que comenzará a asociarse con esta cofradía. Lunes de elegancia, sobriedad, duelo, silencio y esa imagen de dolor, belleza y compasión atravesando los siglos. Es Lunes Santo, 4 de abril. Ya cae el último sol de la tarde y la ciudad se repliega dentro de sí misma. En esta zona del barrio de San Vicente llega una brisa tibia del Guadalquivir. Parece que oliera al lago Tiberíades en el que podrían caminar los dioses. Y otra vez esa estampa hechizante, una estampa de contrasueños y piedades. Es Jesús de las Penas que parece salir del fondo de los siglos. Las nubes de incienso lo preceden y un olor al bosque de los cedros de Dios. Cae una luz de anochecida cuando el paso de Jesús de las Penas sale por fin de la iglesia de San Vicente. Y la misma luz de fantasmagoría que siempre ha acompañado a la imagen desde sus tiempos de devoción en el antiguo convento del Carmen, cuando los frailes carmelitas lo llevaban en andas por el claustro. Poco después aparece la Virgen de los Dolores en un palio de terciopelo negro con fleco de oro, faldones de pana negra y puñales que se clavan en la hondura del dolor. En los años 20 se reescribe la modernidad. También es la época de reinvención de la Semana Santa, como había sucedido en los tiempos de fundación de la Hermandad en el último tercio del siglo XIX y sus aires románticos. En estos felices y modernos años 20, algunos hermanos quieren innovar y se plantea que la imagen de Jesús de las Penas vaya acompañada por otras figuras. ¿Un nuevo misterio para la Semana Santa? ¿Crear una de esas escenas teatrales que están comenzando a triunfar en esta Semana Santa de los felices y chisposos años 20? La idea es finalmente desestimada. ¿Qué necesidad tiene este Cristo de compañía? ¿Qué aportarían las figuras? ¿Teatralidad? ¿Efecto estético? Sería una moda que enturbiaría el prodigio, un prodigio con siglos de devoción. Jesús de las Penas seguirá solo en su paso, conmoviendo con ese rostro de dolor y dulzura, mirando a todos y cada uno de los que contemplan su angustioso camino al Calvario, los que sienten el dolor de esa caída. Esa mirada compasiva a la multitud que observa en un silencioso respeto cómo Jesús de las Penas atraviesa los siglos. Después de ese Lunes Santo de 1924, la historia de la hermandad comienza a escribirse definitivamente. Al año siguiente, uno de sus más ilustres hermanos, el músico Joaquín Turina, compone el poema musical Canto a Sevilla, que incluye el tema Semana Santa. Un tema que dedicará a los nazarenos de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores. A esos nazarenos que atraviesan
en este lunes santo con túnicas de cola de roán negra y cinturones de abacá, más finos que el esparto, porque esta hermandad ya va teniendo sello propio. Elegancia, seriedad, duelo, silencio, silencio meditativo, silencio de rezo íntimo, como esa introspección que ha pedido su Cristo desde su origen, desde que fuera tallado por un maestro que soñaba con el asombro. Turina compone esa pieza musical arrastrado por el pinchazo de la nostalgia. Lejos de Sevilla dedica a su ciudad natal auténticos tratados del alma, pianos de melancolía y violines heridos. Igual que hará en su secreto regalo a la Semana Santa, una de las partes incluidas en su ópera Margot. Esa escena que sucede en una plazoleta de Sevilla en la noche del Jueves Santo, ese momento convertido en profesional Margot.
Lunes Santo de 1943. Época sombría, de oscuridades, silencios y tristezas. Apenas asoma algo luminoso. Por ejemplo, este olor a azahares al caer la tarde, esta luz de anochecida, este Cristo de dolor y dulzura, compasivo, prodigioso. Noche de primavera. Hay un hombre que va hilando acordes. Un hombre que anota una partitura para narrar un milagro. Es Antonio Panteón. 1943, tiempo de grisuras en el que, sin embargo, hay momentos luminosos. Antonio Panteón compone una marcha fúnebre para ilustrar musicalmente la Semana Santa que se cuenta en El Nodo, el noticiario cinematográfico que se proyectaba en los tiempos de la dictadura. La Semana Santa del franquismo, triste, gris, con un aire de ceniza envolviéndolo todo. Pero Panteón parte de ese trabajo profesional para llegar a lo sublime. En la madrugada de esta noche de la posguerra hay un hombre que encuentra el camino de lo luminoso, el paisaje sonoro para un milagro. Una música para que aparezca la escena sobrenatural. Otra vez la contemplación del prodigio, la imagen sagrada de Jesús de las Penas, su imposible equilibrio, la caída que no es caída, el gesto de volver la mirada, la mezcla compasiva entre el dolor y la dulzura. Poco a poco va surgiendo en la partitura la marcha Jesús de las Penas, esos silencios de corchea que separan acordes, el fortísimo que se desvanece hasta dejarnos otra vez en la angustia, ese paisaje sonoro que se remonta a un bosque en el que los ángeles susurran a la madera sagrada y en un obrador un maestro del arte barroco dibuja el perfil de los dioses y en una hornacina unos frailes se santiguan y meditan al caer la tarde y unos soldados borrachos apartan la mirada porque les da miedo el rostro de ese Cristo que simboliza las víctimas de todas las guerras. Una música que ya siempre acompañará a este Cristo dulcísimo en su salida, envuelto en una nube de aromas cítricos, de incienso y azahares, de pan de ángeles. Ese ostinato que provoca una atmósfera de tensión, calma y serena, porque en realidad la música dibuja exactamente la sensación que provoca la imagen, el dolor en la belleza serena. Esa partitura que se pierde en el aire de Sevilla, creando el particular paisaje sonoro del Lunes Santo, un código escrito por ángeles, una melodía inspirada en un momento sobrenatural, en un silencio en medio de la historia. Suena en el Lunes Santo la marcha Jesús de las Penas y es la banda sonora de algo inexplicable. Entra el viento de la música, un viento o una brisa con las mareas del Guadalquivir, con una brisa del lago Tiberíades, con un aire de dulces de sartén, incienso y azahares. La sección de viento madera entra en escena y luego el viento metal, la trompa, el bombardino y el fliscorno que comienzan a fundirse o confundirse, quién sabe, con los saxos y los clarinetes. Esa música que seguirá sonando siempre al caer la tarde, porque siempre está sucediendo esta misma escena para el prodigio. La imagen de Jesús cayendo sobre tierra sin caer del todo, en un equilibrio imposible, con ese rostro que contempla a todos, con esa mirada de dolor y dulzura. Una historia que lleva escribiéndose desde hace siglos, que continúa escribiéndose ahora y que ya escribiéndose en los cuadernos del futuro.
Qué maravilla, muchísimas gracias, de verdad, a la orquesta, Joven Orquesta Filarmónica Campos Andaluces. Gracias a todos, sois jóvenes, pero con una pasión y una maestría que ya quisieran muchos con más edad. Gracias, Pedro Gálvez, por esa dirección y por estar aquí. ¿Qué te voy a decir? Eva Díaz Pérez. Un aplauso inmenso para ella. Gracias, Eva, por hacer un retrato tan maravilloso, por contar de una manera tan personal, tan exquisita, con tanto gusto, la historia de la Hermandad de las Penas en estos 150 años, pero también las historias de la historia, que eso es fundamental, conocerlas también. Yo creo que hemos vivido todos un momento muy, muy mágico y yo creo que va a quedar ya para la historia de la Hermandad. Gracias a la Hermandad de las Penas por abrir los brazos en este 150 aniversario, por querer hacer no solo una celebración de puertas hacia adentro, sino de puertas hacia afuera, implicando a su barrio, a San Vicente, mucho más allá de la fe. Los vecinos nos unimos con las cosas buenas. Y los vecinos, además, y los ciudadanos de Sevilla, porque se abre a Sevilla entera este aniversario, nos entendemos perfectamente, más allá de la fe, cuando hay cosas hermosas, cuando hay corazón y cuando hay una historia común que hay que poner y darle luz. Gracias, gracias de verdad. Estoy muy emocionada, ha sido un auténtico honor estar aquí. Y ahora ya para cerrar, y dentro de nada irnos a tomar una copita, que es lo que pega, pues le vamos a pedir aquí al hermano mayor de la Hermandad de las Penas, a Paco Polo, que nos dirija a todos unas palabras. Muchas gracias. Decían que los antepasados, que el arte es el camino más directo para llegar a Dios. Por eso teníamos que elegir el arte para llegar a Dios. Es muy difícil subirse ahora y despertarnos de este sueño en el que yo todavía sigo un poco inmerso, ¿no? Un sueño en el que, sin duda, a través de la palabra, a través de la música, ha sido el mismo Señor de las Penas el que nos ha contado su historia. Decía que desde el obrador de la madera, desde los barcos que venían de América, hasta su encuentro con su madre, pálida en San Vicente, pues ha sido el mismo Señor el que nos ha contado su historia. Y cuando habla el Señor, ¿para qué vamos a hablar nosotros, no? Pero habría que recordarlo, porque estas palabras, o sea, estos muros también nos hablan, ¿no? Estamos en el sitio en el que hace 150 años exactamente el Señor de las Penas le hablaba a los frailes carmelitas. Y ellos han hecho lo mismo que hoy hemos hecho, para empezar, tocar la campana, y nos han llamado a todos a la oración. Y todos hemos rezado juntos. Le hemos rezado juntos al Señor de las Penas. Que cuando la luz se encienda, no lo podremos ver irse de este convento, Casa Grande del Carmen, actual conservatorio, porque se irá, como siempre, sin que lo veamos, porque no puede dejar a su madre. Se irán también los que desde esos balcones cerrados, oscuros en la primera planta, nos han estado viendo todo este ratito. El balcón del cielo hoy ha bajado un poquito hasta este barrio de San Vicente, porque aquellos que tuvieron esa ilusión le pusieron corazón, esfuerzo y todo lo que nos han hecho heredar, pues hicieron llegar a esta hermandad a lo que hoy es.
Hoy no podían perdérselo y están en esos balcones que veis oscuros. Subirme aquí no es nada más que para daros las gracias. Gracias, por supuesto, a las autoridades, a las instituciones que nos habéis cedido este emblemático lugar, conservatorio. Gracias, por supuesto, a todos los artistas que os estáis sumando a este proyecto del 150 aniversario y que lo estáis haciendo grande. Gracias, Mabel, porque te lo dije el primer día cuando nos conocimos, simplemente el tono de tu palabra ya nos ha trasladado a esa época y a esa dulzura que hemos vivido hasta hoy. Gracias, Pedro, y a toda la orquesta sinfónica, filarmónica, perdón, los nervios. Campos andaluces que se han desplazado desde Jerez para crear esta atmósfera en la que sin duda, sin la participación de estos jóvenes, hubiera sido imposible crear. Y gracias, Eva, porque no han sido solo palabras. Yo creo que hay mucho sentimiento y mucho corazón. Es curioso, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Y el habernos encontrado aquel día y hoy que os estéis dirigiendo a nosotros desde dos atriles que ponen "Soy de las penas", no es casualidad. Y se han restaurado para que vosotras os sintáis hermanas de las penas, como todos los que nos estáis acompañando hoy aquí. Gracias a todos los hermanos, a los devotos, a los vecinos del barrio de San Vicente y a todos los que nos habéis querido acompañar hoy y en el momento en el que lo vean en diferido. Ha sido sin duda un broche magnífico para trasladarnos, ahora sí, despertar. Estamos en 2025 y es el momento de agradecer también, como siempre hace la hermandad. Eva, parece que todo se cruza y todo está hilado, ¿no? Decías que en aquel obrador de la madera, qué bonita palabra para llamarle a un taller, obrador de la madera, caían los ángeles. Caían los ángeles. Hoy han caído unos cuantos aquí. Y el destino ha querido que un joven ángel de las penas también hiciera en su pequeño humilde taller una obra para que guardéis en vuestras casas. Es algo que simboliza mucho para nosotros, porque bueno, son los que ayudan a llevar la cruz del Señor cada lunes santo. Bueno, pues esperemos que no tengáis muchas cruces en vuestra vida, pero que si en algún momento las tenéis, ellos también os ayuden a llevarlas. Os vamos a entregar un pequeño recuerdo que simboliza el cariño que ya os hemos cogido y que esperamos que nos acompañéis siempre. Empezamos por Pedro para la Orquesta Filarmónica Campos Andaluces. Pedro, muchas gracias. Querida Mabel, y como nos habían dicho al finalizar el acto, pues la historia se sigue escribiendo. Esos cuadros que nos han descrito ellas hasta 2025, sois los responsables de seguir escribiendo la historia de la hermandad. Vamos a escribirla y lo celebramos tomando, por supuesto, el agape correspondiente. Muchas gracias a todos.